tardes, amigos, arrancamos Falta Uno y arrancamos también un nuevo mes, el segundo mes del año. Estamos felices, contentos de estar junto con ustedes, ya luego de la panzada que nos hicimos la semana pasada con el campamento de Veraca eterno. Bueno, ya estamos de nuevo en los estudios con, bueno, algunos cambios porque es lo que nos está dejando, bueno, todas estas movidas que hacemos, más que nada por el campamento de jóvenes, que, bueno, implica mudanzas y todo ese tipo de cosas, y siempre hay cambios. Y bueno, lo que queremos también es saludarlos, a darles las gracias a aquellos que han participado del campamento de Veraca. Me encantaría que nos manden sus mensajes. Algún joven o alguno de los que asistió, no creo que adolescentes, porque viste que los adolescentes como que no son de esto de escuchar radio, pero bueno, me gustaría que nos hagan llegar sus comentarios al 094929717. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, ya arrancando una nueva temporada que se van a venir con cosas lindas, con cosas nuevas. Estamos tratando de armar una nueva apertura, volviendo algunos segmentos que teníamos, y bueno, muchas cosas más para pasar 2 horas junto con ustedes aquí en la 91.5, con todo lo que tiene que ver con comentarios, noticias, entretenimientos y bueno, y ande más, ¿Cómo anda, Andresito? ¿Todo bien? ¿Cómo pasó la semana pasada? Pasamos. ¿Hizo algo? ¿Hizo algo o no hizo algo? Hice algunas cosas. Bueno, un poco sin poder hablar, pero estamos. Bueno, está mejor, ¿no? Porque usted estaba con algo en la tráquea. En la tráquea no, pero en la garganta. Ahí, más o menos. Ah, bueno. Le vamos a contar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta siempre esta página y que nos trae con buenas reflexiones y comentarios que podemos hacer. ¿Cómo deberían evaluar los cristianos la magia ficticia? También tenemos comentarios que tienen que ver con lo que pasó, bueno, el día de ayer, ¿no? Para todos aquellos del pueblo carbonero, felicitaciones, porque, bueno, son supercampeones, se ganó la Supercopa. Después acá hay titulares que tienen que ver con que, bueno, Emanuel Gularte dice: tras el clásico, Maxi Silvera no aguantaba la mirada. La ayuda a barras de Nacional y Peñarol para ingresar bombas de estruendo al Centenario. Qué increíble, Después, bueno, con Peñarol no se jode. Arezzo, Nacho Sosa y Madruga se sumaron a las chicanas a Silvera y otras cosas más. También tenemos aquí otros titulares. Futbolistas de la selección de Nigeria exhiben pulseras en apoyo a los cristianos perseguidos. Son algunos titulares que quizás en otros lugares no lo vas a ver. Laura Fernández gana la presidencia y se rinde ante Dios. Hoy rendida ante ti, entrego en tus manos a Costa Rica. Son algunas cosas que estuvieron pasando, que si estuviste escuchando la semana pasada, hablando, por ejemplo, de Rigoberto Hidalgo, bueno, tenía que ver mucho con todo lo que estaba pasando con las elecciones en Costa Rica, por lo que nos había contado, ¿no? También tenemos aquí en otros lugares, a ver, aquí en lacorriente.com, lista mundial de la persecución, los 10 países donde ser cristiano es lo más peligroso, son algunas de las cosas que vamos a estar conversando con ustedes en el día de hoy. También buena música y, bueno, capaz que algo que nos dejó el campamento de Veraca 2026, con muchas cosas, mucha inteligencia artificial para hablar. Me gustó muchísimo la entrevista que le hicimos con la chamita al pastor Alberto Vázquez. Bueno, ni que hablar la entrevista que le hicimos a Rigoberto Hidalgo, que tenía muchas ganas de hacer radio. Así que, bueno, veremos a ver qué se puede hacer
este año, con noticias que nos dejó de cara. Ahora se va a venir un debate y bueno, increíble todo lo que nos contó. Vamos a ir a la pausa, Andresito, ¿le parece? Y enseguida regresamos con más Falta Uno. Seguimos adelante, amigos. Estamos aquí en la 91.5, 094929717. ¿Cómo deberían evaluar los cristianos la magia ficticia? Es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes y me encantaría saber sus opiniones. Este comentario lo tenemos aquí en coaliciónporelevangelio.org y me gustó mucho. Hay otros, pero me gusta compartirlo porque, bueno, el género fantástico ha experimentado un importante resurgimiento debido en gran parte al éxito de algunas películas tales como El Señor de los Anillos de Peter Jackson a principios de la década del 2000. Aunque diversas formas de magia y brujería han tenido una larga presencia en Hollywood, en los últimos años han cobrado especial protagonismo. Y cuando hablaba del Señor de los Anillos, de la película, ¿no? Porque obviamente después tenés el grupo, lo que vendría a ser los libros de Tolkien. JR, bueno, sí, creo que es JJ. Y en los últimos años hay una publicación incluso que se refirió a que el 2024 como el año de las brujas. Al mismo tiempo, también estamos presenciando en este tiempo un aumento astronómico de la presencia y la práctica de la brujería en la vida real. Y porque hay muchos miembros de la generación Z que se están volviendo al ocultismo y al paganismo contemporáneo y, por ejemplo, la Wicca están volviendo a cobrar importancia, o la Ouija, incluso hay una película acerca de eso, una película de terror, obviamente, ¿no? Y abundan los debates acerca de estas dos tendencias que representan una correlación o una casualidad. En cualquiera de los casos, nosotros como cristianos sabemos que el discernimiento es esencial en una cultura donde la magia ficticia y real son cada vez más prominentes. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo discernimos cuál es la magia ficticia o qué magia ficticia es edificante y qué no? ¿Sí? Porque, por ejemplo, los mundos de fantasías, también está las crónicas de Narnia, pero sin embargo eso no se puede catalogar como brujería. A ver, déjame ver. Muchos cristianos consideran sospechosa la magia fantasiosa, ya que la palabra magia y sus variaciones aparecen en la escritura con un sentido, con una connotación negativa. Pero el uso que hace la Biblia de este término no es tan claro como algunos podríamos pensar. Por ejemplo, Daniel es llamado el jefe de los magos. ¿Sabías eso, Andresito? Ojalá. Daniel 5:11. Aunque sus habilidades provienen de Dios y no de Satanás, en el Nuevo Testamento la palabra griega magos se traduce muchas veces como sabios. Por ejemplo, en Mateo 2:1. Y otras veces como magos, por ejemplo, en Hechos 13, 6 y 8. Además, Marianne A. Jacobs, autora de Sobre la magia y los milagros, señala que la frase más utilizada en las Escrituras para describir los acontecimientos sobrenaturales, especialmente en el Nuevo Testamento, es señales y prodigios. Se utiliza para referirse a las cosas que hacían Jesús y sus discípulos, y las cosas que hacían los falsos profetas o los falsos mesías. Jacob continúa diciendo que esta realidad es probablemente la clave más importante para comprender cómo discernir lo milagroso, no solo en las escrituras, sino también en la ficción. Por lo tanto, evaluar una obra de fantasía, lo que más importa no es tanto si se utiliza la palabra magia, sino la forma en que se utiliza la magia en la narración. Esto requiere, por un lado, que evitemos etiquetar todo sobrenaturalismo de la fantasía como intrínsecamente inofensivo, porque todo es fingido o solo es una película. Por otro lado, es necesario que evitemos etiquetar ese sobrenaturalismo en la fantasía como intrínsecamente nocivo, porque todo es obra de el diablo, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Un tema común en las prácticas ocultistas prohibidas en Deuteronomio 18
Es la búsqueda de conocimientos desconocidos, especialmente a los acontecimientos futuros, a través de algún tipo de dependencia de los espíritus malignos. A partir de este pasaje podríamos explicar la esencia de la brujería, como eludir a Dios para conseguir lo que uno quiere, sin la ayuda y sin su permiso. Un pastor que ya falleció hace tiempo nos decía que al mundo espiritual se entra de dos maneras: a través de Dios o a través del enemigo, a través del diablo. Y obviamente cuando Dios se manifiesta en el mundo espiritual, en nuestras vidas, siempre lo hace cuidándonos, mientras que el diablo nos expone a cualquier cosa y después pasa factura, ¿no? Pero bueno, no toda actividad sobrenatural es demoníaca. Hay muchos ejemplos en la Biblia en que la actividad sobrenatural, o sea, este tipo de cosas que podríamos ver en una película de ciencia ficción o fantasía, es obra del poder de Dios y se realiza con su propósito. Por ejemplo, la fuerza sobrehumana, y eso tenemos ejemplo en Samson. La teletransportación, visiones del futuro, cegar a los enemigos, recibir orientación durante un trance, usar un bastón para convertir el agua en sangre, emplear objetos sagrados para obtener conocimientos de cosas ocultas. Pero incluso con los ejemplos bíblicos, el contexto es importante. Por ejemplo, el uso de Saúl, que hace de Urim y Tumim en 1 Samuel 14, es una forma de adivinación sacerdotal que Dios aprueba. Eso es Éxodo 28:30. Sin embargo, en otro pasaje de las Escrituras, el uso que hace Saúl de la bruja de Endor es claramente una violación a los mandamientos de Dios que da con respecto al uso de los médiums. Al evaluar la naturaleza de la actividad sobrenatural, no podemos limitarnos a mirar las apariencias superficiales. Aún más importante son las realidades fundamentales. Y la sabiduría bíblica nos lleva a considerar no solo el uso de lo sobrenatural, sino también el corazón de la obra. Esto incluirá las posturas y motivaciones que empujan a los personajes hacia Dios o lo alejan de él, o un verdadero orden moral, ¿sí? Muchos cuentos de hadas incluyen sistemas mágicos inventados en los que se le condena el mal y se alaba la virtud. En la película animada de Disney, por ejemplo, La Bella y la Bestia, por ejemplo, la hechicera trabaja para exponer el corazón duro del príncipe y presionarlo para que su personaje madure y se renueve. También podemos considerar que la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, ahora sí, en la que Gandalf proviene de una rama de los Maiar, una raza de seres espirituales celestiales, es enviado por la figura divina Ilúvatar para oponerse a Sauron, quien en el Hobbit es conocido como el nigromante. Aunque Gandalf es comúnmente conocido como un mago, se parece más a un ángel que a cualquier cosa. Y los estudiosos de Tolkien han reconocido que desde hace tiempo que la construcción del mundo de la Tierra Media es claramente cristiana. Incluso él tiene formación católica y era un gran apologeta también de católico. Algunas historias hacen algo más simple que simplemente representar el mal sobrenatural, sino que lo excusan o incluso lo glorifican. Un ejemplo en la película de 1996, Jóvenes Brujas, para los que se les contrató como consultora a una wicana real, con el fin de garantizar que las prácticas ocultistas representadas en la película tuvieran un grado mayor de autenticidad. Otro uso problemático de la magia en algunas historias modernas, como la hora de la desaparición de 2025 y Doctor Strange en el multiverso de la locura de 2022, los protagonistas terminan utilizando ellos mismos las artes oscuras para derrotar a sus enemigos. Curiosamente, un tema clave en El Señor de los Anillos es el peligro inherente de ejercer los poderes malignos para derrotar al mal. Como demuestran estos ejemplos, la forma en cómo se emplea o se representa la magia ficticia es importante. Cuando vemos estas narrativas, los cristianos debemos estar más allá de una aceptación simple o una condena absoluta, y es optar por evaluar sabiamente los aspectos útiles e inútiles de las representaciones de la magia en una película o en una serie. Y acá es donde necesitamos saber que tenemos,
discernimiento y cómo lo utilizamos, ¿no? No siempre es fácil distinguir la verdadera naturaleza de un acto milagroso. A veces los actos de Dios y los actos de Satanás parecen similares. Y hay ejemplos, yo lo cito acá, Éxodo 7:10, después no me crean a mí, vayan a la Biblia, o Éxodo 8:6-7. Incluso aquellos que estudian y enseñan rigurosamente las Escrituras pueden malinterpretar la obra divina como obra demoníaca. Mateo 12:22. Por eso es importante evaluar todo el contexto de la acción. Las Escrituras nos llaman a tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Para distinguir la luz verdadera. Efesios 5:9. Y también la luz falsa. 2 Corintios 11:14. Este discernimiento siempre ha sido importante para los creyentes, pero la popularización actual de la magia y del ocultismo, en parte a través de las narrativas de la cultura popular, los hace más urgentes. Que podamos depender de la gracia de Dios y de la sabiduría del Espíritu Santo mientras buscamos evaluar lo milagroso en las historias que leemos, vemos e incluso jugamos. Porque hay muchos juegos, videojuegos, que también a través de los juegos, como quieren naturalizar o quieren ver. Al mal se le gana con bien. Nunca vas a poder ganar el mal con el mal. Es como decía Jesús, ¿cómo puedo yo sacar a Satanás de Satanás? O sea, era una locura. O sea, le decía a los fariseos justamente que lo acusaban que con el dedo de Satanás sacaba demonios. ¿Cómo lo puedo hacer? Es imposible. Lo que tenemos que aprender justamente es ver. Y hay un libro que yo siempre recomiendo, o bueno, fue una de las cosas que me ayudó y me gustó, es el hecho de... hay un libro, creo que era La Reina de las Brujas Negras de Inglaterra, creo que se llama Norma McCorvey, se llama o no, a ver, no me acuerdo si esa era otra cosa. El tema que se llama De la brujería a Cristo. Voy a ver si lo busco acá y se los comento, porque es tremendo. Acá. Norma McCorvey es otra cosa, ¿saben? Es Doreen Irvine, se llama, perdón. Así se llama el libro, que está un poco caribe para lo que estaba acá. Bueno, es el testimonio de esta mujer que es la escalofriante historia de Doreen Irvine. Aquí escuchen esto. Las confesiones de Doreen Irvine, prostituta, drogadicta y reina de las brujas negras. Es una historia real, no es algo que se invente. Que pueden llegar a los ojos del lector. Es un libro algo viejito, pero bueno, es algo que me gustaría que ustedes también puedan conocer. Aquí tengo, a ver si tengo una reseña, porque bueno, me quiero ir acá a Uruguay. Dice ella, el año del libro es de 1989, así que imagínese. Es obviamente una autobiografía. Cuenta episodios de perversión, magia negra, satanismo vividos por ella misma. El nombre es De la brujería a Cristo, 1989. Esta mujer pasaba por una iglesia y entraba justamente en trance. La iglesia estaba en una santa cena, ella entraba a la iglesia totalmente endemoniada, entraba a la iglesia a destruir todo lo que había ahí en esa iglesia, y de repente se desmayaba y caía en la vereda, y ella no recordaba absolutamente nada, literalmente era poseída, cerraba los ojos y le preguntaban qué había pasado y le contaban. La verdad que era tremenda. Bueno,
Nos vamos a ir a la pausa, Andresito, escuchando buena música, con más recomendaciones. Se vienen muchas cosas para compartir con ustedes, así que quédense en la sintonía de la 91.5. Seguimos adelante, amigos, y aquí a lo lejos, estamos viendo aquí en este segundo día del mes de febrero, la verdad que se pasó volando enero, se pasó volando el campamento, y estoy con alguien que vivió el campamento, las instancias, está muy cansada, no tiene casi voz, pero bueno, ¿cómo anda, Chamita? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Pipo. Tengo voz, pero estoy ahí como media difónica un poquito. Sí, tuvo que gritar mucho porque usted estaba en seguridad, ¿verdad? Sí, estuvimos cubriendo seguridad también en el campamento. ¿En qué parte del campamento? Estamos en la zona de carpa de matrimonio. Ah, bueno, una zona tranquila, ¿no? Sí, bien en el límite de la zona de carpa de chicas y la zona de matrimonios. Así que estamos detrás de nosotros estaba la zona de matrimonio, bastante tranquila. Y al frente de nosotros estaba la carpa de la chica. Ahí sí estuvimos moviditos y bastante entretenido. Las chicas el primer día, imagínate, estaban con toda la euforia, la emoción y bastante alegres. Pero realmente toda la semana me tocó compartir ahí y una nueva experiencia, no me había tocado antes. Así que fue algo nuevo para mí. ¿Y qué le pareció el campamento? ¿Qué puede decir de los puntos altos y los puntos bajos? Vamos primero a los puntos altos. Me gustó mucho los oradores. ¿Cuál? Me gustó mucho Juan Berinken y David Escarpeta y la prédica del apóstol Márquez el lunes arrancando el campa. Me gustó muchísimo y hoy me estaba acordando de esa prédica porque, wow, o sea, el apóstol arranca diciéndonos, miren, o sea, desde ya empiecen a pensar, invertir, esforzarse por las cosas de arriba, no por las cosas de abajo, no se afanen por las cosas de acá. Y claro, éramos una generación bastante adolescente y si ellos toman ese consejo se van a librar de mucho dolor de cabeza, porque ¿cuántos estamos afanados por las cosas de acá abajo? Y se trabaja, se genera, o sea, se trabaja, hay que trabajar, obvio, pero me refiero a que el apóstol en la prédica del lunes ya nos posiciona en una cosmovisión distinta, ¿viste? Una perspectiva distinta de cómo tendríamos que llevar la vida acá en la tierra. Se me gustó muchísimo la prédica del apóstol y después, me encantó todas las presentaciones de Juan Berinken, por Dios, no tiene desperdicio eso, gente, y ya de una le recomendamos el libro Checa tu actitud, pa. Bueno, eso fue lo que predicó el sábado de noche, ¿no? Que fue la que estuvo... En todas las presentaciones habló del libro. No, ya sé, pero te estoy diciendo, bueno, para los que lo pudimos ver en vivo, porque obviamente para la gente que estaba dentro del campamento era lógico, pero digo en el sentido de que hacia la afuera estuvo solamente un día solo. El jueves, claro. Y el domingo ya la gente ya para Misión Vida, que obviamente estaba abierto para todos, pero bueno, en verdad lo pudimos disfrutar el sábado de noche. Yo prácticamente estuve en todos los campamentos que él estuvo, es más, mi primer campamento fue cuando él vino por primera vez, en el 2001, y recuerdo, son de esos predicadores que recordás los mensajes y mirá que tiene de los que vino acá, ¿no? Obviamente, y la verdad que es... ¿Te recordás los primeros mensajes que escuchaste de él? Recuerdo, sí. La otra vez se lo estaba comentando, no me acuerdo a quién. El primer mensaje que yo escuché de él fue en el campamento 2001. Él estaba... En ese campamento había venido el rapero de Marcos Witt, el que rapea en... Venció.
rey Alonso. Y hicieron una prédica y al final hicieron un rap. Y él, Juan Beriken, habló acerca de un libertador de Israel, que era Jehú, que era el que mata a Jezabel. Y él hablaba de no tener paz con el enemigo. Ay, ¿será que vos mismo me nombraste esa prédica? Puede ser, porque se lo comenté y la verdad que es una de las cosas. A veces hablaba justamente de que Jezabel representa ya el poder de la institución, de la religiosidad, del intimidarte, el que me quedo acá y hago lo que yo quiero porque tengo poder, porque me lo cedió acá, por lo tanto puedo. Imagínate que Jezabel pudo yo creo hacer dudar a Elías. Entonces imagínate el poder que tiene. Fuerte. Y bueno, Jehú fue el que o sea, él sale de una él lo explicó tan bien, en el sentido de que en una ronda con fuegos él todavía no era, o sea, solamente Dios sabía que era él el escogido, y sale con una actitud justamente, y él hablaba de que ahí ya había matado a Jezabel, pero él va y Jezabel envía emisarios, lo ve venir de lejos en el castillo, Jezabel tranquila, porque como ella era intocable. Y a veces el enemigo se siente así cuando uno le da tanto territorio, siempre, le cede, ¿no? Que claro, entonces le mandó 3. Y una de las cosas que los emisarios de Jezabel le decían a Jehú cuando le venía a venir, ponele que a 15 kilómetros se veía. Entonces va el emisario, llega y le dice: hey Jehú, ¿hay paz? Y Jehú venía y decía: no, ¿qué paz? Y los mataba a todos. Y seguía. ¡Qué tremendo! Jezabel sigue manda una segunda ola, ya a los 10 kilómetros. Y me acuerdo porque ella venía y decía, y lo buscas en la Biblia, y la Biblia de lenguaje actual es muy buena, pero en la Reina Valera, en el que se basaba el mensaje, decía: hey Jehú, ¿hay paz? Y él venía con todo, lo contaba en tono, él te estaba contando una anécdota. No te estaba contando la historia, o sea, y después él te decía, bueno, la historia de Jezabel está, creo que es Primera de Reyes o Segunda de Reyes, y él te lo contaba de una manera que, claro, y vos quedabas así, o sea, te estaba contando, es como que vos decís, ese Jehú soy yo, estoy escuchando también a él, o sea, como que es él, y él lo contaba con una fuerza y una pasión, a tal punto que bueno, decía: hey Jehú, ¿hay paz? Y él decía: no, ¿qué paz? Decía, y venía y los aniquilaba al emisario. Entonces ya va la tercera, ya cerca del castillo, o sea, donde Jezabel estaba. Entonces en la última, ya muy cerca, lo mismo, Jehú, ¿hay paz? Y siempre lo mismo, ¿no? Entonces cuando llega, que ya llega al castillo, Jezabel, no sé qué, como diciendo, bueno, estás de vivo, no sé qué cosa, él te habla así, entonces dice: che, ahí, en la torre, ¿hay alguien que está conmigo? Y la Biblia habla de que había un eunuco que se ve que le tenía bronca y la empujó por la ventana, cayó, y después, además de que caer y de caer, que se hizo bolsa con el mismo carro, Jehú la termina de rematar. La Biblia en ese caso es muy específica, así que les dejo de ver para que vaya. Pero él hablaba de eso, también hablaba una de las primeras cosas que no recuerdo bien el pasaje, pero él ya en el Antiguo Testamento incluso, con Jezabel se habla, él hablaba de que ya había, no decía la palabra pornografía, pero sí hablaba de imágenes impregnadas en tu corazón. Y él hablaba que en ese momento, desde ahí en el Antiguo Testamento, también el enemigo sabía del poder de las imágenes. Wow, qué interesante. Entonces, hay un pasaje, creo que sí, lo tengo que buscar porque, bueno, era una de las cosas la otra vez estábamos hablando con alguien de la familia
si uno subraya o hace notas en los libros. Yo la Biblia, la Biblia de papel. Una de las cosas que me pasó con la entrevista que le hicimos al pastor Alberto Vázquez fue ir a buscar las Biblias que yo tenía de papel, y tengo una del lenguaje actual, obviamente totalmente machacada, pero justamente por el uso. Entonces me vi y yo siempre acostumbré, mismo porque me lo enseñaron así acá cuando yo empecé a ir a la iglesia Misión Vida. Siempre cada mensaje o cada vez que yo abría la Biblia ponía, me decían, abran su Biblia en Juan 3:16. Entonces yo ponía, subrayaba, o no subrayaba, pero sí marcaba ese versículo, le hacía una flechita y ponía la fecha y el nombre del pastor. Entonces de así tengo millones y la tengo que buscar bien, porque esa Biblia tiene prácticamente todos los mensajes que uno recibió cuando recién empezó, cuando estaba en el primer amor. Esa entrevista, le contamos a la audiencia, hicimos una entrevista a ese pastor y realmente yo me gustó muchísimo, porque una de las cosas también que destaco es que, bueno, a mí me gustan las cosas prácticas, ¿viste? Me gusta cuando me dan consejos prácticos, porque puede estar el mensaje muy bueno, pero si no me deja algo que yo pueda practicar, me siento, hay algo ahí como inconcluso, ¿no? Sí, porque como es medio inalcanzable... Claro, yo digo, pero ¿cómo hacemos para llegar al nivel de este hombre? No, pero una de las recomendaciones que nos dejó era volver a usar la Biblia de papel. Y hay que destacar que este tipo de contenido de repente... nos posiciona en cambio de hábito, porque yo qué sé, yo uso mucho la Biblia en el celular, y me pasa de que, por ejemplo, ahora venía en el bus, estaba escuchando la Biblia en el celular y me llegaban los mensajes y dije... Es verdad, viste que a veces uno parece ser como que uno quiere estar en contra de algo, pero en verdad... si vos haces un curso de gestión de tiempo, que no tiene nada que ver, no tiene que ver que sea cristiano o algo, una de las cosas que te dicen es justamente que el celular viene ya de fábrica con todas las notificaciones prendidas. Por lo tanto, no les interesa tu tiempo, les interesa que vos estés en el celular. Entonces, a veces nos suena como que nosotros, sí, o sea, en lo práctico está bien, yo me pongo a pensar y lo ideal para mí sería, o por ejemplo cuando hago un plan de los que me gusta, que no sea solo el celular, que el celular sí sirva, porque que vos agarrás y porque vos en el plan tenés el devocional junto con los versículos. Sí. Entonces, lo mejor es que si vos querés apartar un tiempo de un devocional o de un tiempo donde vos quieras leer algo específico, puedas quizás basarte en el celular porque los planes están ahí, poder leerlos, pero ir a chequear los versículos no solamente sea en el celular, sino que puedas usar la Biblia para que, poder estar ahí. Sí, no, ahora sí entendí porque me perdí. Claro, la YouVersion tiene esta facilidad que tú puedes buscar el plan de tu conveniencia. O sea, puedes poner cualquier tema y te buscas un plan y complementar la lectura con la palabra. Digo, para no perder esos buenos hábitos que hablábamos. Yo, por ejemplo, voy a entrar ahora y les voy a contar. Tengo un plan que lo tengo tirado ahí. A mí me genera ansiedad. Yo cuando no lo puedo terminar digo, entonces, tengo que detener esto. Por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, acá me sale que tengo un desafío, completar el mes de un plan de 21 días seguidos. Es difícil. Sí. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo el plan, ¿qué nos pasó en el Edén? Se llama así. Psicología de la caída se llama, ¿no? Y tengo 16 días atrasado. Yo le tengo que ponerme al día, y lo que hago es, por ejemplo, dice Génesis 1, 26 al 31, Génesis 2, 7 y 9, Génesis 2, 15 a 25. Yo no digo que no lo pueda leer. Está el devocional para leer, pero luego utilizar
la Biblia en otras traducciones y poder leerlo. Son 30 días, ¿no? Yo recién voy por el tercero, pero ya tenía 16 días perdidos. Lo debería de terminar el 1 de marzo, si lo arranco hoy, por ejemplo, ¿no? Y el devocional que me gustaría, incluso te lo puedo compartir. Sí, porque tiene que ver con la igualdad complementaria. Y dice, los primeros capítulos de Génesis ponen delante de nosotros varios relatos para describir el momento en que Dios decide crear al ser humano en su doble vertiente genérica, hombre y mujer, tal y como había diseñado el resto de los seres vivientes, según su género también, para fructificar, multiplicarse y cubrir la tierra. En caso particular del ser humano, el encargo iría más allá. Dice, el primer relato aislado, sospecho que no hubiera surgido de las controversias que estamos acostumbrados cuando hablamos de la creación. Pero hay un segundo relato magnífico como el primero, en el que no sobra ni una coma y donde mucho menos más detalles que se nos especifican, algunos elementos para que nos conviene tener en cuenta para comprender la naturaleza, no solamente del creado, sino del creador. Y acá va esto. ¿Cómo van estas dos narrativas? ¿Acaso se contradicen? ¿Será que la igualdad complementaria que percibimos en el primero? Porque claro, ahí en Génesis 1 hay es lo que a veces muchos utilizan de que la Biblia tiene contradicciones. Hay una narración de la creación en Génesis 1 y después una en Génesis 3, donde se ve cierta variante. Es como que en una es muy general y la otra es mucho más específica, ¿no? Y porque una se centra quizás en el sexto día, que es cuando está el hombre. Entonces, dice, ¿sería que la igualdad complementaria que percibimos en el primero es anulada por el segundo, ya que según muchos autores sustenta el argumento tradicional recibiendo la mujer imagen, semejanza y dignidad de Dios, pero habiendo de permanecer sometida al varón como pide en su orden de aparición o que la nombrara? ¿Pudiera ser más bien que nuestro segundo texto explica el porqué de ciertas cosas, pero no necesariamente como las interpreta el argumento tradicional? ¿A qué me refiero con igualdad complementaria? Dice, y acá dice, ¿no? Esta es nuestra primera parada necesaria, un concepto que considero vital para que hombres y mujeres construyan juntos, porque refleja de forma inigualable nuestra imagen y semejanza del Creador cuando los ponemos en movimiento. No es una contradicción en términos, significa que no tenemos que elegir porque somos iguales en lo que somos iguales y somos distintos en lo que somos distintos, con lo que nos complementamos de forma increíble. Y aquí va, si te cuesta ver cómo se produce esto, hay que pensar en la Trinidad, en ese Dios que adoramos y que es Dios en 3 personas. Iguales en lo que son iguales y distintos en los que son distintos, absolutamente complementarios, sujetos mutuamente el uno por el otro y cuya imagen y semejanza hemos sido creados. Esto siempre estuvo allí, no es una novedad teológica, sino que destila del texto, ¿no? Y ahí termina el devocional y vas a los versículos, ¿no? Y ahí es donde yo te digo que, bueno, obviamente acá dice Génesis 1, 26, ¿no? Y ahí está todo como se ve el ser humano, ¿no? El día de la creación. Y dice, también le dijo Dios en el 29, ¿no? Acá dice, creó en el 27. Fue así como creó el ser humano tal y como es Dios. Lo creó en su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Y le dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que se llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Y también les dijo, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para los animales. Y al instante se hizo así, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Así que la hierba del suelo es para los animales. Después en Génesis 2, 7 y 9 dice, entonces Dios tomó un poco de... entonces eso fue en Génesis 1, viste como que fue algo medio general. Ya en Génesis 2 es algo más específico. Entonces muchos dicen que uno se contradice, por eso estaba hablando de todo lo que leí anteriormente, ¿no? Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento de vida, así fue como el hombre comenzó a vivir. Es más,
Si usted sabe que Zoe significa aliento de vida. Sí. Y es la palabra que se utiliza acá. Dios había plantado en el jardín, al cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles, eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. Banana, manzana, Mango. Aguacate, ananá, ciruela. Me gusta mucho la ciruela. Bien. Luego Dios hizo que creciera toda clase, eran hermosos. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les voy a contar algo. Eva no mordió una manzana. ¿Qué mordió? Ojo, un fruto, dice. Claro. No hay. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Pero después vamos a Génesis 2:15 al 25, ¿no? Y bueno, empieza todo lo que le dice Dios a Eva, ¿no? Todo esto, imagínate que obviamente yo estaba leyendo los versículos en el lenguaje actual, pero también en Reina Valera también es interesante toda la historia. Entonces poder cotejar y tener en este tiempo de devocional, eso implica que vos tomes tu tiempo, y está buenísimo poder buscarlo en la Biblia de papel. Es como que no tenemos que una cosa suplante a la otra. Aún así, con toda la digitalización que hay, la Biblia sigue siendo uno de los libros más impresos. Es más, a veces cuando un libro es un bestseller y todo, siempre te dicen, no, es el tercer libro más. ¿Por qué? Porque primero está la Biblia, después está uno y después viene este, por ejemplo. La otra vez estaba justo, no sé qué libro fue tremendo éxito, y venía y te decía, no, porque es el tercer libro más. ¿Y cuáles son los otros dos? Le decía el conductor, ¿no? Y no, el primero es la Biblia, altamente lejos. Una entrevista random X, y listo. Entonces yo dije, qué increíble cómo incluso hasta los libros seculares, o los libros que no tienen nada que ver, pueden ser novelas, pueden ser perfectos, aún así están supeditados a que, bueno, no importa la digitalización. La Biblia tiene sus números increíbles también en lo digital, pero sigue siendo en papel los libros que por año, y vos ves la lista de libros por año más impresos, ¿no? Totalmente. Algo para destacar que me escuchándote y para la audiencia que nos está acompañando, como viste, esos cambios de hábitos que son buenos y que nos hacen más saludable espiritualmente, es que aprovechemos las versiones de la palabra de Dios. Yo soy Team Reina Valera, lo digo acá, pero no. Después de la entrevista que tuvimos con Alberto, estoy haciendo esto de que me leo un pasaje en la Reina Valera, me lo leo. Me la leo en la nueva traducción viviente en la NBI, en la PDT, ¿sí me entiende? Y gente linda, y qué lindo, porque estamos aprendiendo más, es complementario, lo digo de esta forma, pues como que se nos abre un poco más el pensamiento, agudizamos un poquito más, y está bueno. Entonces yo creo que es un buen hábito para incorporar en nuestras vidas espiritual, ¿viste? No quedarnos de repente, si no entendemos el pasaje, sino buscar la manera de que, bueno, o sea, sí en oración, pero ir a otras traducciones que yo creo que también nos ayuda a comprender lo que Dios nos está queriendo decir. Excelente. Es un buen hábito. Bueno, Chamita, les comento que ahora nos vamos a ir a la pausa, agradecidos por tu participación aquí en este bloque, y les animo a que sigan en la sintonía, porque luego de Falta Uno se viene Estación de Fe, que me imagino que van a venir con todas las repercusiones de lo que fue el campamento de Veraca 2026 eterno, que a diferencia del lema, a mí no fue eterno, se pasó volando. Literal. O sea, literal. Fue como 1000 años en un día. Sí, no, fue muy rápido. No Una niña que me dijo, ay, lo esperé tanto, se fue tan rápido, es como que tengo la sensación. Porque hay campamentos que uno los... Yo, por ejemplo, el año pasado, el de Fuego, uno lo vio, no sé si tranquilo, no tranquilo, pero se pasó lento, no sé. Pero mire, ya estamos acá el lunes, en febrero.
No, sí. Bueno, el año pasado no sé, porque no estuve, pero... Cierto, porque este año que tuve la oportunidad se fue rápido. Se fue rápido. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Andresito. Luego se viene el contenido de Vite, la canción del día. Y quédense en la sintonía de la 91.5 porque se viene Estación de Fe. Igual también sepan que todavía queda mucha esperanza para Montevideo.